Va a hablar sobre los humitas, sí, en la charla del 8 de mayo, por supuesto, tenemos que hablar de los humitas. Teníamos humitas en México. Yo trabajaba en la revista Contactos Extraterrestres, bueno, trabajaba en Editorial Posada, y una semana trabajaba en la revista Contactos Extraterrestres y otra en Supermente. Yo trataba de hacer las cosas serias, ¿no? Pero venía uno que traía un anillo con el sello de humo, es un invento de unos chiflados, eh, de unos listos aquí en España, fue un fraudazo ovnilógico, pero traía un anillo con el sello de humo y nos traía cartas, ¿no? Bueno, nos llegaba gente que decía que tenía un pequeño ovni que en las noches le daba vueltas arriba de la cama y no lo dejaba dormir, ¿no? En serio. Llegaba gente absolutamente extraordinaria a la redacción de Contactos Extraterrestres y luego me ponían a mí a recibirlos.